Cuando nos ponemos a pensar en la marca de relojes más versátil, al menos en términos de alcance y oferta, no creo que nadie supere a Seiko. Y es que ¿qué otra marca de relojes ofrece relojes automáticos de solo $100 y relojes de $500,000, hechos de materiales exóticos y fabricados con técnicas japonesas artesanales que datan de siglos atrás? La respuesta a esa pregunta es nadie más que Seiko. Pero ¿cómo se convirtió Seiko en la marca que tantos entusiastas aman y en lo que es hoy? En este video veremos la historia de los relojes Seiko. Bueno, la historia de Seiko abarca más de un siglo, así que debo de decirles que va a ser muy difícil cubrir todo. Además de eso, solo voy a hablar de la empresa matriz Seiko, y no de los subconjuntos de la marca como King Seiko y Grand Seiko, porque eso me tomaría demasiado tiempo. Y antes de sumergirnos en esto, no olviden suscribirse y darle like a este video. He notado que el 70% de las personas que miran mis videos en realidad no se suscriben al canal. Así que por favor suscríbanse, eso realmente ayuda a crecer el canal según el algoritmo de YouTube. Ahora para comenzar, tenemos que echarle un vistazo a las raíces de la marca incluso antes de que el nombre Seiko se asociara con ella, y para eso tenemos que volver a 1881. Y cuando miramos hacia atrás tenemos que enfocarnos en un solo individuo llamado Kintaro Hattori, que con solo 22 años abrió una tienda de relojes en el centro de Tokio, en el distrito de Ginza. Como cualquier emprendedor, finalmente buscó expandir su negocio y después de 11 años y algo de éxito pudo transformar su modesto negocio en una fábrica completa de relojes de pared. El nombre de esta fábrica era Seikosa, que en Japón significa más o menos casa exquisita. Ese fue el comienzo de lo que eventualmente conoceríamos como Seiko. Es impresionante cómo todo comenzó con el joven Hattori comprando una fábrica abandonada y convirtiéndola en un lugar para hacer unos bonitos relojes de pared. Después de solo unos años, la operación se expandió incursionando en los relojes de bolsillo. Y para 1913 introdujeron el primer reloj de pulsera, el Laurel. Este reloj rompió el status quo y ayudó a disipar el estigma social en contra de los hombres y los relojes de pulsera. De hecho, yo ya hice un video sobre la transición de los relojes de bolsillo a los relojes de pulsera y de cómo la Primera Guerra Mundial jugó un papel muy importante en esto. Si no lo has visto, te dejaré el enlace en la descripción. El Laurel fue quizás el reloj de pulsera más importante de toda la historia de Seiko, ya que fue el primero. Sin embargo, el Laurel tiene el ADN de gran parte de lo que vendría, ya que muchos Seikos modernos han reconocido oficialmente la importancia de este reloj. Pero mirando de vuelta a este periodo y especialmente en los primeros días de la producción de relojes en general, el mayor desafío fue simplemente producirlos a escala. Y cuando el Laurel se lanzó oficialmente, solo entre 30 y 50 de estos relojes salían de la fábrica por día. Y el punto de todo esto es el hecho de que la producción de relojes era muy limitada en términos de cantidad, y es algo que vale la pena mencionar, ya que a Seiko se les conoce por ser los maestros de la producción en masa de alta calidad. Y te puedes preguntar cuándo es que Seiko se convirtió oficialmente en el nombre de la marca, y por supuesto cuándo comenzó a lanzar sus relojes. Y para hacer eso tenemos que avanzar un poco más. El año es 1923 y de hecho lo que realmente creó el nombre de Seiko fue un desastre natural. Cuando el gran terremoto de Kanto golpeó Japón y la fábrica de Seikosa quedó destruida, la compañía se reconstruyó rápidamente y para finales de 1923 produjeron un nuevo reloj de pulsera, similar en muchos aspectos al Laurel, pero con un logo en la esfera con el que todos estamos familiarizados, Seiko. Durante las siguientes décadas, Seiko continuó innovando y mejorando su destreza de fabricación. Una innovación clave en 1956 fue la invención del sistema dial de absorción de choque. Este fue un desarrollo importante para Seiko, ya que después produciría innumerables relojes especialmente diseñados para el trabajo, para los cuales la durabilidad es esencial. Y esta tecnología se encontraba realmente en casi todos los relojes de este periodo, y si hacen una búsqueda rápida en línea, podrán encontrar la palabra Dial Shock en casi todos los relojes, ya que realmente era una representación de ese periodo. Hasta ese momento Seiko todavía era conocido principalmente en el mercado japonés, pero en la década de 1960, Seiko aumentó su visibilidad a través del mundo del deporte. Y conforme avanzaban, se convirtieron en el cronometrador oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964 e introdujeron su primer cronógrafo para celebrar la ocasión, el reloj, el Seiko Crown Chronograph. Este fue una pieza única que contaba con 2 pulsadores y el nuevo calibre de la marca, el calibre 5719, un calibre que presentaba una función de rueda de pilares y que proporcionó a Seiko un reloj que destacara en el escenario mundial de los Juegos Olímpicos. Un año más tarde, en 1965, Seiko lanzó el primer reloj de buceo, el más 62.
Y hoy en día, este reloj realmente se ha convertido en un clásico. Se relanzó hace un par de años con bombos y platillos en el Salón del Reloj 2017. Con un diseño que se mantiene al día de hoy, cuenta con características sorprendentes tanto exteriores como interiores, con una impresionante resistencia al agua de 150 metros. Fue un gran logro en ese momento y fue el primer verdadero reloj de buceo profesional de Seiko que sin su existencia tal vez habría cambiado la trayectoria de esta rama por completo. La creación del MAS 62 preparó el escenario para que Seiko tuviera una gran entrada a la relojería de nivel mundial. En ese momento, los relojes japoneses empezaban a ganarse el respeto de los fanáticos de la relojería suiza. Pero últimamente no había duda de que los relojes suizos eran superiores a sus homólogos japoneses en casi todos los aspectos. Pero a finales de la década de 1960, Seiko tuvo su primera oportunidad de eclipsar a los relojes suizos en su propio juego, en la carrera por crear el primer cronógrafo automático. El mercado era muy competitivo con marcas como Heuer, Breitling y Zenith en la pelea, y a pesar de que la mayoría de los informes afirman que Zenith fue el primero en lanzar un cronógrafo automático, informes posteriores sugieren que Seiko pudo haber interrumpido la fiesta con su modelo 6139 conocido como el Speed Timer, reloj miembro de la serie 5. Lo creas o no, era un cronógrafo automático que contaba con embrague vertical y un cabezal de diseño de rueda de pilares que data de 1968 de manera no oficial. Sin embargo, debido a la falta de documentación concreta, todavía hay mucho debate sobre esto y para aquellos que quieren aprender un poco más sobre esta carrera por el primer cronógrafo automático, les dejaré el enlace de un artículo impresionante de la revista Revolution donde habla del enfrentamiento de todas estas diferentes marcas. Es un artículo muy interesante de la historia relojera. Con la incertidumbre que rodeaba el lanzamiento del Speed Timer, Seiko estaba dando pelea, pero aún tenían que hacer algo que sorprendiera a la industria de los relojes suizos. Pocos sabían que eso estaba a punto de suceder. El año era 1969 y Suiza poseía el 50% del mercado mundial relojero, y aunque en la década de 1960 la búsqueda del primer cronógrafo automático seguía en pie, existía una carrera paralela aún más grande cuando un grupo de empresas suizas competían para desarrollar el primer reloj de cuarzo contra la compañía japonesa de relojes Seiko. El cuarzo era una nueva tecnología en este punto, que usaba un efecto piezoeléctrico inverso que supuestamente podría conducir a los movimientos de reloj más precisos que el mundo había visto. Y si quieres aprender un poco más sobre los movimientos de cuarzo y los movimientos automáticos, ese fue el primer video que hice para este canal, así que te dejaré el enlace en la descripción. De vuelta a esta carrera, los suizos ganaron la batalla creando el primer reloj de cuarzo portátil. Sin embargo, Seiko ganó la guerra cuando lanzaron el primer reloj de pulsera de cuarzo, el Seiko Stron, en 1969. Ahora, este reloj revestido de oro y con un movimiento de rumbo primitivo, especialmente para los estándares actuales, nos sorprendió al mercado, ya que no se sabía si la tecnología de cuarzo realmente había llegado para quedarse o si era simplemente una moda. Seiko estaba totalmente comprometido con la tecnología y listó al Astron con un precio de $1,250, que cuando lo ajustas a la inflación del día de hoy es un precio bastante alto. Seiko no lo posicionó como un artículo de mercado masivo, sino como una prueba del concepto y el hecho innegable de que el cuarzo era una tecnología más eficiente y precisa. Esto provocó un cambio tanto en la producción como en la percepción del comprador y preparó el escenario para una década que, en muchos sentidos, sería la carrera hacia el fondo del mercado para ofrecer el reloj más confiable y mejor valorado por el ser humano. Como resultado, en 1978 los relojes de cuarzo superaron a los relojes mecánicos en popularidad, y la alguna vez dominante industria relojera suiza que poseía una mayoría de participación en el mercado del mundo de los relojes se había reducido a menos del 50% a principios de la década de 1980. En Suiza a esto lo llaman la crisis del cuarzo, pero desde la perspectiva de Seiko, esta fue una revolución que los colocó en la cima de la relojería. Después de años de innovar silenciosamente construyendo una infraestructura de relojería que competía y en algunos casos superaba a la industria suiza, Seiko tenía una tecnología única que los llevó a los mercados a los que las marcas suizas no podían llegar. Bueno, cuando los suizos finalmente se pusieron al día con sus propios relojes de cuarzo, Seiko estaba experimentando radicalmente. Con pantallas LCDs, relojes digitales multifunción, un reloj con una grabadora de voz e incluso un reloj con televisión a principios de la década de 1980 que es el reloj más feo que he visto. Durante los 70 y 80 en general, Seiko se convirtió en una gran empresa de tecnología como relojera y sus relojes se vendían increíblemente bien. Eran culturalmente relevantes, convirtiéndose en los relojes de confianza de James Bond a finales de los 70 y principios de los 80. E incluso adquirieron algunos competidores con la adquisición de la submarca de Pulsar de Hamilton en 1978.
Durante el mismo periodo de tiempo, estaban haciendo grandes avances en materiales utilizando sus relojes mecánicos tradicionales y combinándolos con sus relojes de cuarzo. Pero no sería apropiado contar la historia de Seiko en un video, sin mencionar su uso de titanio para desarrollar un nuevo reloj deportivo moderno. En ese momento, el titanio era un material que aparentemente fascinaba a Seiko, ya que era liviano e increíblemente fuerte y tenía un carácter distintivo, y eso lo hacía ver genial. Seiko fue la primera marca en introducir un reloj de buceo con una caja completamente de titanio en 1975. El reloj fue construido con un propósito y era el modelo 6159 SR22. Les tomó 7 años desarrollarlo. Los reportes informan que este proyecto de 7 años comenzó al recibir una carta en 1968 de un buzo profesional de Kurashiki en la parte sur de Japón. El autor de la carta expresaba su necesidad como buzo profesional de tener un reloj que alcanzara profundidades de 350 metros o más, ya que estaba frustrado porque varios relojes de buceo simplemente le fallaban en esas condiciones. Esta carta fungió como la base de la motivación para que Seiko desarrollara sus relojes de buceo de 600 metros, construidos con un solo propósito, el satisfacer la necesidad de ese buzo con un reloj resistente que durara. Durante 1980 la dirección de la marca realmente no cambió en lo absoluto. Y si están familiarizados con Seiko, probablemente estén familiarizados con su movimiento Spring Drive, que combina un tren de engranajes mecánico de un reloj tradicional con la precisión del cuarzo. Y un movimiento desarrollado por ellos y pasado por alto es el 7M22, que fue una verdadera innovación de la década de los 80 y que más tarde sería renombrado como su movimiento cinético. Este movimiento se volvería una insignia en los relojes Seiko durante años. El movimiento cinético era único, ya que no funcionaba con una batería o con un rotor estándar en la parte posterior. No era realmente un reloj mecánico, sino una combinación que utilizaba un peso oscilante que convertía el movimiento en electricidad. Moviéndonos a la década de 1990 y a los años 2000, vimos que Seiko continuaba mostrando su eficiencia y produciendo relojes a gran escala. Hoy en día Seiko se ha convertido en una marca mundialmente reconocida, que ofrece algo para todos, desde simples relojes mecánicos con su línea 5, hasta una amplia gama de relojes que existe desde los 60, con tecnología tan avanzada que supera los límites de la relojería y que tal vez altera los límites de lo que se puede considerar como un reloj. Y en este video en particular no mencioné las docenas de relojes importantes y caros que Seiko ha producido a lo largo de los años porque francamente, eso es algo que merece su propio video. Pero en 1996, el mundo vio la introducción de lo que eventualmente se convertiría en el reloj para principiantes más recomendado de todos los tiempos, el Seiko SKX. Un reloj que si has pasado unas cuantas horas viendo contenido de relojes aquí en YouTube, sabrás que es un favorito de los fanáticos de los relojes. Este reloj de buceo certificado ISO contaba con un calibre 7S26, un movimiento que aún reside dentro de este modelo al día de hoy. Estos relojes son quizás la mejor ventana hacia lo que hoy conocemos como el Seiko moderno, que abarca una serie de diferentes prospectos como el Gran Seiko y muchos otros relojes en particular amados por el público. Seiko realmente no ha cambiado su trayectoria, empujando los límites de la innovación incluso al día de hoy, y Seiko es una marca que es fuertemente promovida por los fanáticos de los relojes gracias al internet. Para aquellos recién introducidos a la marca que apenas comienzan su colección, o para un veterano experimentado que tiene miles de dólares en su caja de relojes, Seiko sigue siendo un punto focal para cualquier entusiasta. Seiko no te vende estatus y no necesita exagerar su legado. Seiko simplemente trata de innovar donde puede, dando como resultado la insaciable búsqueda de la marca por mejorar constantemente, desarrollando relojes que cualquiera puede disfrutar. Bueno chicos, sé que fue mucha información en este video, espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, asegúrense de darle like, suscribirse y activar las notificaciones. Y si quieres que hable de diferentes cosas como el Gran Seiko y su historia en general, puedo hacerlo, o de cualquier otra marca con la que quieras verme profundizar, coméntalo aquí abajo. Y si quieren apoyar el contenido, una excelente manera de hacerlo es visitando nuestro sitio web tetibaldazar.com. Ahí pueden comprar correas para reloj, tenemos algunas increíbles opciones disponibles. Finalmente, si desean unirse a nuestro sorteo de relojes, completen el formulario de sorteo y síganme en Instagram. Bueno muchachos, muchas gracias por ver, que estén bien, y los veré a todos muy pronto.